Ah, Y respecto a la fundación, en el libro de la Fundación Bustamante de la Fuente, la Fundación de Arequipa, primero se realiza en Camaná y luego por un tema, según lo que dicen los historiadores de ese momento, por un tema de enfermedades, de los mosquitos que no se acostumbraban, trasladan hacia el Valle de Arequipa y se funda en Arequipa. Pero ¿se funda en qué lugar? ¿Se ha podido establecer en qué lugar se fundó en Arequipa, la ciudad de Arequipa, en donde está actualmente la Plaza de Armas, o como dicen, en la rotonda que está ahí en San Lázaro? bueno, sí, sí, es interesante. A ver, siempre me gusta poner las cosas en perspectiva, ¿no? En primer lugar, Ajá, cuando ajá. nosotros hablamos de la fundación de Arequipa, no estamos hablando de un hecho providencial, un hecho Uh épico, -huh, excepcional, extraordinario, sino un hecho simple, normal, común y corriente. uh -huh, Pero la fundación de Arequipa no puede ser entendida fuera de un contexto que se llama el proceso de conquista. Es decir, fuera uh de la -huh. conquista no se entiende. ¿Por qué? Porque Claro. en los años previos a la fundación de la ciudad, lo que se llamaba en esa época gobernación de Nueva Castilla va a Uh enfrentar, -huh, por ejemplo, invasiones, va a enfrentar rebeliones indígenas y va a enfrentar, en este caso, guerras civiles. Y esos tres uh -huh, elementos influyen mucho, en primer lugar, en la fecha en que se funda Arequipa, en la uh zona donde -huh, se funda, en la zona, es decir, la zona sur y en la costa. En la uh costa, es -huh. decir, la fundación de la primera ciudad en el sur se da en la costa precisamente porque hay un antecedente previo en que Pizarro intenta fundar la capital de su gobernación, la cabeza de su reino, Uh en -huh, Jauja. Y luego uh él se -huh, traslada al Cusco, que era la ciudad principal. Pero en ese contexto hay una invasión. Pocos saben, y esto está registrado uh -huh. ampliamente, de que desde Guatemala vino una expedición de 8 barcos, 500 soldados, 3.000 indios, 220 caballos, con el objetivo de arrebatarle a Pizarro lo que había conquistado en el Perú. Y la Mm. dirigía un Y, español llamado Pedro de Alvarado, compañero de Cortés en la conquista de México y gobernador de Guatemala. Cuando Pizarro se mm, entera de esa expedición, prácticamente ya Alvarado estaba desembarcando en Ecuador. ¿Por qué? Porque al estar muy cerca muy lejos de la costa, está muy lejos de las noticias. Entonces, es la razón por la uh cual, -huh, superado el problema de Alvarado, ¿qué hace Pizarro? Decide trasladar su capital o establecer una nueva capital en la costa, en Lima y cerca, y con un puerto cerca del Callao. Ese es el primer elemento. Entonces, la costa es importante para las comunicaciones. Segundo claro. punto, un año después, rebelión de Manco Inca. Manco Inca sitia el Cusco, sitia Lima, te toma el único camino que comunicaba ambas ciudades, que es el camino real de Uh los -huh, incas. Un año, uh Pizarro no -huh, tiene información de lo que está ocurriendo, manda 4 expediciones por ese camino, son destrozadas por las fuerzas incas. Terminado el problema, Pizarro se da cuenta que necesita una ciudad al sur que sirva de nexo entre Lima y el Cusco. Luego tenemos las guerras civiles que se dan por la posesión del Cusco. Pizarro, gobernador de Nueva Castilla, dice que el Cusco uh está dentro de su territorio. Almagro, gobernador de Nueva Toledo, dice que Cusco está en su territorio. Entonces, ¿qué hace Almagro? Toma el Cusco y funda una ciudad al norte que se llama la Villa de Santiago de Almagro. ¿Para qué? Para, al estar al norte de la ciudad, reclamar todo lo que está al sur, que incluye el Cusco. ¿Qué hace cuando Pizarro lo derrota? Ah, Intenta fundar una ciudad al sur para reclamar todo lo que está al norte y en ese claro. caso queda en Cusco. Entonces, hay un contexto ahí que lleva a la fundación de la ciudad al Mm, sur y en la costa. El problema, como tú lo has claro. señalado, es que cuando se funda una ciudad, no hay un estudio técnico, como hoy día tiene que haber para hacer una Claro. obra, no hay una planificación detallada, lo que hay es una necesidad casi urgente. Por esa razón, y en muchas ocasiones, a veces se funda la ciudad, por ejemplo, la primera ciudad es la de Piura, se funda a orillas del río Chira. Luego se va a Ujú, tener que trasladar y se traslada como 3 veces. ¿Por qué? Porque obviamente la fundación se dio en un momento de necesidad donde no había mucho tiempo para estar estudiando el clima, la geografía, claro, los claro. campos, ¿no? Entonces, igual ocurre aquí. Entonces, se busca una ciudad, Pizarro manda una comisión el año 39 a recorrer las costas del Colesuyo, que es el nombre que tenía Ujú, esta región en la época inca, y se encuentran con el Valle Camaná, con un sitio que hoy ya se llama Huacapuy, y ahí se funda en noviembre. Aunque no haya acta de fundación, mm. se sabe que es en noviembre porque hay documentos posteriores. Se Un funda en año el lugar, antes, ¿no? claro, un año antes. Y ahí se establece la Villa Ujú, Hermosa de Camaná, con su cabildo, se reparten los solares, como todas las ceremonias. claro. Luego, al parecer, hay una serie de problemas, algunos son climáticos, otros hablan de intereses económicos. En realidad se puede especular muchas razones. Claro, el hecho de que estaban en la costa, lejos de las grandes comunidades indígenas, pero lo que ellos aluden es, ante todo, el tema climático, y se entiende. Ellos fundan en Ujú, noviembre, no conocen el verano peruano, la ujú, costa, no conocen lo que es enero y febrero, y además no saben de que en los valles, pues, existen ciertas enfermedades, el paludismo, la fiebre amarilla, que claro. eran muy comunes Ajá. hasta el siglo XX. Entonces, todo eso lleva a pedir, solicitar a Pizarro de que puedan cambiar de sede. ¿Y hacia dónde? Hacia el Valle del Chili, donde desde hace varios años ya vivían algunos españoles, ya habían algunos asentamientos en San Lázaro, por ejemplo, donde vivían los Ujú, españoles. Entonces Pizarro accede, les da un plazo de un mes y entre julio y agosto empieza el traslado hacia esta ujú. zona. Ahora, ahí es Un donde viene un poco el paréntesis, tema. Sí, un paréntesis, Víctor. No está probado que Pizarro estuvo en Arequipa. sí, estuve en Arequipa. Estuvo El en año Arequipa. 39. Estuve Ujú, en Arequipa. El año 39, después de la guerra civil.
antes de la fundación, cuando todavía no se había fundado incluso Camaná. Él está en Arequipa el año 39. El año Ah, 39. Por mira. lo menos hay documentos donde se señala que Pizarro está acá. Pero claro, era un valle, había unos cuantos españoles, no había una ciudad y todavía recién se estaba pensando fundar la ciudad en Camaná. Entonces, hay, claro, no es que, además, después de la fundación, Pizarro va a tener propiedades en Arequipa. O sea, después de la fundación, Pizarro tiene Ah, propiedades en mira. Arequipa. Es que, Bueno, era lo como normal. es que como él autorizaba las fundaciones, en toda Claro, ciudad importante donde se fundaba, él siempre recibió un solar y sus hermanos. O sea que tuvo propiedades en Arequipa, tuvo propiedades en Cusco, tuvo propiedades claro. en Lima y en Trujillo. Por esa razón, la Mm, hija de Pizarro, doña Francisca, va a ser una de las mujeres más ricas del Perú, pues. Tenía encomiendas, claro. propiedades, y vivió como una Sí, pues. reina sus Pues. últimos años en España. Muy bien. Entonces, volviendo otra vez al punto, estábamos en que Sí. llegan a Arequipa, es decir, Ajá. deciden trasladarse y obviamente para Ujú, asentarse tienen que fundar una ciudad nuevamente. claro. En esa fundación no solamente tienen que dividirse y entregarse los solares, sino además porque ahí se tienen que construir los principales edificios que se requieren para el funcionamiento de una ciudad. Paréntesis. La catedral y Eh, eso. claro, durante muchos años, es decir, el siglo XVIII, XIX Ujú, y gran parte, bueno, XIX, se ujú, especuló sobre diferentes lugares de fundación. Y se habló no solamente de San Lázaro, sino también se habló de Caima, y quién sabe, de repente otro lugar más por ahí, ¿no? Hasta la plaza Maitacapa, posiblemente Miraflores. Pero eso se mm, entiende por una razón, porque en el siglo XVIII y XIX no habían estudios sobre fundación de ciudades. O sea, hoy día nosotros tenemos libros ah, como este de la fundación de ciudades, tenemos este ajá. trabajo del busto de fundación de ciudades, y hay por lo menos una docena de trabajos sobre fundación de ciudades. Hoy día es imposible que alguien que ha estudiado y ha leído estos Ujú, textos pueda imaginarse otro lugar que no sea la plaza. Por una razón, porque todas las ciudades se fundan en la plaza, y no porque una ciudad se ujú, funde por capricho de un gobernador, se funda porque está establecido en una normativa. Una normativa te ujú, establece cómo se funda la ciudad, qué es lo que se tiene que hacer, quiénes tienen que estar presentes, cuántos vecinos tienen que estar presentes. No puede haber menos de 30 vecinos. Si hay más, mejor. Se tiene que hacer un trazado a cordel, se tiene que hacer el reparto de claro, solares, se tiene que levantar un acta, se tiene que bendecir la ciudad, se tiene que hacer una misa, y todo ello con las autoridades políticas, militares y religiosas. ¿Y dónde se tiene que fundar una ciudad? Como en Lima, en Cusco, en Trujillo y en otras partes, en el lugar más importante. Y el lugar más importante es la plaza, porque ahí va a estar la catedral, la casa del claro. gobernador, el cabildo, la cárcel, la escribanía y todo, incluso hasta el mercado. Por esa razón se le llamaba hacer la plaza antes a Ah, comprar ahí. Así es. por esa razón, mira, qué dato interesante eso, ¿no? Entonces, claro, lo más probable es que se haya fundado ahí donde está actualmente la plaza. Claro, originalmente, como te decía, hasta el siglo XIX, fines del XIX, se Ujú, podía especular muchas cosas porque no había algo que se llama acta de fundación. Cuando tú tienes un acta de ujú, fundación, el acta de fundación te dice claro. exactamente dónde se va a fundar. Hoy día ya ni siquiera necesitas un acta. ¿Por qué? Porque la norma, la normativa, te dice ya cómo tiene que fundarse y dónde tiene que fundarse. He ahí la Ujú, razón por la cual, incluso hoy, ni siquiera necesitaríamos el acta, pero el acta se encontró. A fines del siglo sí. XIX, el secretario del municipio, un señor de nombre Delgado, se encontró con una copia del acta y ahí dice claramente, pues encima de la barranca del río, ¿no? Pero claro, eso solo Mm, hoy vendría a confirmar lo que ya los estudios que han empezado, bueno, los estudios que hay sobre ciudades, desde las primeras ciudades fundadas por Nicolás de Obando ujú, en 1502 en la Española. O sea, y Pizarro, muy posiblemente Pizarro, él llega con Fray Nicolás de Obando, él va a estar en la Española y él posiblemente estuvo presente en la fundación de numerosas ciudades, incluso él estuvo también en la fundación de la ciudad de la Antigua y luego de Panamá. Entonces, ya, o sea, hay toda ujú. una tradición, hay toda una experiencia que nos dice que las fundaciones son muy similares en casi todas partes. No, no hay fundaciones Sí, exclusivas y particulares, ¿no?